Seguimos la serie de Unidad Hispanista que iniciamos con una serie de personalidades, de personajes históricos fundamentales para el desarrollo de la hispanidad y para el desarrollo de lo que encierra en su ser profundo el concepto de la hispanidad. Hay quien me ha dicho que por qué mi persistencia en tratar el tema religioso en el desarrollo de la hispanidad, si, bueno, pues la hispanidad es de todos y no solamente del mundo católico. Aceptemos que efectivamente la hispanidad es un concepto amplio que acoge a todo tipo de ideologías por principio, pero no necesariamente. No necesariamente aquellas que sistemáticamente a lo largo de la historia han acosado, han perseguido a los elementos fundantes de la hispanidad y han hecho verdaderos desarrollos estratégicos para acabar con la hispanidad. Ahí está la Guerra de los Cristeros en México, en los años 30 del siglo pasado, y ahí está todo, bueno, toda la actividad actualmente de Foro São Paulo, que no es genuinamente hispanista, sino tiene un principio marxista internacional cuyo objeto es destruir todo aquello que impide la socialización de la producción y del capital. Es decir, para ellos su religión, que es el colectivismo, y cambiar las mentes de las personas para sustituirlas por las ideas protomarxistas en todas sus variantes, es el principio que subyuga todo lo demás. Y lo hemos visto pues, en la Guerra Civil Española, en la República Española y en todos aquellos procesos como el Foro São Paulo, el Grupo Puebla, que está ahora contaminando profundamente el conjunto de los países de la hispanidad, incluido la matriz de la hispanidad, que es España. Es decir, todo ese conglomerado de falsas ideologías, el globalismo, el feminismo, el transexualismo, la invasión de la sexualización en la escuela, la ideología climática, pues todo esto ha impedido que se adopte el criterio de valorar los elementos fundantes y aquello que nos da sentido genuino a nuestra antropología cultural y a nuestro ser, tal como decía Ramiro de la defensa de la hispanidad. Y el catolicismo, en este sentido, fue esencial en el desarrollo de ese espíritu constructivo, humanista, generador y esencial para que digamos que hubiera un desarrollo profundo en todo el ámbito de la hispanidad, en escuelas, en hospitales, en universidades, en el urbanismo, en la estructura institucional que dio pie a que la hispanidad fuera una copia de todo el elemento fundante también de la hispanidad después de la Reconquista, de la España de la Reconquista, de la España de los Reyes Católicos. Por eso seguimos hablando de la gran expansión misionera y la gran obra misionera en América, que no olvidemos que es el germen, el impulso generador de poblados, ciudades, atribución de tierras y propiedades a los indios para que pudieran vivir de sus alimentos y cultivarlos, etcétera, etcétera. Toda una organización social absolutamente irrepetible en la historia de las colonizaciones del mundo, en el mundo, por cualquier otro imperio posterior.
como era el Imperio Británico. No hizo nada de esto y fue, comparado con la obra de la Hispanidad, absolutamente irrelevante, salvo a lo que se refiere a la Commonwealth, que es un poder político internacional y nada más. Bueno, vamos a hacer una pequeña estadística de cuál fue la primera expansión misionera. El número el contingente misionero y el número de conventos pues abarcaron en México a 1559 conventos. Ya son, ya es cantidad. Y esos conventos, recordemos que generan la estructura de organización territorial también. De alguna forma, la Iglesia es la que es el hilo que permite esa organización territorial y desarrollo de lo que fue la estructura institucional más tarde, de audiencias, etcétera, etcétera. Cabildos y todo lo demás. Que había un poder temporal, pero también un poder espiritual, y ambos se entrelazan, y gracias a eso adquiere cuerpo y un principio de cohesión. Hemos dicho en 1559, en México, 802 misioneros, de los cuales 330 franciscanos también, 210 dominicos y 212 agustinos. Es decir, que el contingente mayor era de franciscanos, pero seguido no de muy lejos en el número por dominicos y agustinos. Entre todos, pues constituyeron una importante argamasa de todo ese vínculo que había en la creación de la Hispanidad. Es necesario al respecto precisar que fue el legado de Isabel la Católica, el codicilo de su testamento y el sentido genuino de lo que es el término de su desarrollo vital de Isabel la Católica, ya en la agonía, haciendo un reconocimiento de su humildad como ser humano y su disponibilidad a los planes de Dios, y por tanto haciendo una especie de repaso de toda su evolución en el reinado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones como católica, como cristiana, haciendo una reflexión sobre su vida y planteándose qué había hecho bien y qué había hecho mal, y rememorando todos los aspectos capitales de su responsabilidad como reina. En ese testamento traslada todo su pensamiento vital y, por tanto, no deja de ser una referencia capital, fundamental, en lo que fue lo que se llama conquista, que en realidad no fue conquista como tal, mal término aplicado en este caso a la humanización del descubrimiento y puesta en marcha de aquella máquina para civilizar aquellas tierras, desde un punto de vista de evolución de las comunidades humanas, pues todo eso tiene su raíz en la impronta de aquel testamento, que luego se aplicó también al desarrollo del pensamiento en la escuela de Salamanca, por dominicos fundamentalmente y luego franciscanos, también jesuitas más tarde. Bueno, pues ese principio del derecho, que fue las leyes de Indias, o se consideran desde el plano teológico o no se entienden. No se entienden porque
está empíricamente, históricamente comprobado que cuando entraron las ideas de la Ilustración aquello se cayó. Y con la caída de los principios trascendentes de aquel enorme esfuerzo desarrollado en América y en el resto del mundo civilizado por España, pues en cuanto se cayeron los mimbres cristianos, se desmoronaron como un azucarillo las provincias españolas de los virreinatos y con las independencias todo eso involucionó con la entrada también de las corrientes protestantes, anabaptistas, evangelistas, etcétera, 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 que inundaron los territorios independizados de América. Esas independencias fueron como un azucarillo que se disuelve en el principio de cohesión y conglomerado civilizatorio de la hispanidad. Lo cierto es que los derechos de los indios involucionaron también, los abusos de los criollos se acentuaron y ya no había un órgano supervisor que vigilara el principio de aplicación del sustrato fundante cultural, antropológico, teológico y religioso que se desarrolló en Hispanoamérica. Todo fue hacia atrás y no hay más que observar la pérdida de fuerza que tuvo aquel imperio y su desmoronamiento y su caída. Por eso somos reunificanistas, porque si no fuera mediante la reunificación no sería posible volver a tener un polo geopolítico que sea referente en el mundo y que tenga alguna significación. Ya sabemos que la reunificación tal como fue no es posible, pero sí hay una posibilidad importante, y ya se está generando, de que todos aquellos que creemos de la importancia que fue aquello, en el siglo XVI sobre todo, hasta la llegada de los Borbones, que ya aquello fue un elemento de distorsión en aquel principio humanizador, donde el ser humano adquiría entidad suficiente para ser considerado como elemento esencial en la constitución de las sociedades, sin que haya órganos externos y superestatales que nos controlen, como es el caso actual en el mundo, pues eso fue degenerando. En este capítulo vamos a seguir viendo un personaje fundamental en el desarrollo de aquel imaginario colectivo que fue el cristianismo y la esencia del cristianismo, que es la libertad, el respeto al otro y el amor a los demás. Desde ese principio de amor a los demás se generan cosas importantes. Desde otras cuestiones más malignas, por decirlo así, de control al mundo, del control del mundo y de imposición de criterios exógenos a la voluntad de las personas, eso no puede prosperar, es imposible. Y esa es la destrucción en la que estamos metidos en este momento. Hoy vamos a estudiar la figura de Fray Antonio de Roa, máximo exponente y penitente de los agustinos de México. Eso fue a partir de 1533, tras la conquista de México. Y 7 agustinos, guiados por Fray Francisco de la Cruz, llamado el Venerable, iniciaron allí su labor, y Francisco de Roa pues, fue uno de ellos. Francisco de Roa, según Cervantes de Salazar, fue el más eminente maestro en artes y en teología que hay en esta tierra. Esto se refería a que artes era el conjunto de disciplinas, como puede ser derecho, filosofía y otras,
que conglomeraba pues, los saberes humanísticos, por decirlo así. En los 50 años siguientes, la orden funda 40 conventos, hemos dicho. Los agustinos, como los franciscanos, no así los dominicos, trabajaron en la enseñanza, comprendiendo su necesidad para la evangelización. Y en 1537 tenían en México un colegio en el que con la doctrina cristiana se enseñaba a leer, escribir y gramática latina. Recordemos que de las 33 universidades la mayoría eran creadas por órdenes religiosas y había otras de fundación real, pero eran las menos. No voy a ahora aquí entrar en la cuestión de las universidades porque nos daría para otro programa. Ahora estamos hablando de las órdenes religiosas en América y su labor humanizadora. Bien, en 1540 fundaron colegio en Tiripinlo, Michoacán. Michoacán, algunos consideran que fue la primera universidad de México. Y también los dominicos y agustinos, con los franciscanos, se dedicaron a la fundación de hospitales que existían prácticamente en todos los pueblos administrados por ellos. Estos hospitales no solamente eran para enfermos, sino también eran albergues de viajeros y verdaderos institutos de vida social y económica. Y aquí hemos de destacar al obispo vasco de Quiroga, que luego le dedicaremos una atención especial, porque merece la pena hablar de él. Vasco de Quiroga era un hombre sabio, tan sabio que cuando decidió irse a América, pues le echaron mucho en falta. Los indios en aquel tiempo no vivían en poblaciones, sino diseminados por todas partes, por los riscos y por todas partes. Y este hombre, cuando fue allí, se planteó resolver esto y organizar a los indios para que tuvieran una vida comunitaria y al mismo tiempo una especie de organización de las propiedades y del trabajo. Cuando decidió abandonar su tierra en Castilla, mientras se arreglaba el viaje, Fray Antonio, que así se llamaba a partir de su conversión a la orden de los agustinos, se retiró al convento de Totolapán, en México. Era una fervorosa comunidad donde había indios conversos, y de uno de ellos él aprendió el idioma mexicano con tal rapidez y perfección que se le confundía a él mismo como un mestizo. Y allí servían dos frailes que, bueno, se desmadraban, se deslomaban para atender 9 pueblos. Y él se sentía avergonzado porque él no hacía nada. Y estuve pensando en si abandonar aquella obra porque le parecía desmesurada, una obra excesiva para sus fuerzas. Pero después de volver a España, otra vez regresó a Sierra Alta y allí, siempre a pie, inició una vida misionera formidable, que habría de extenderse especialmente por las montañas de las Huastecas Potosina. Allí logró convertir a muchos indios y fundó conventos con sus respectivos templos en Molango, Xochicoatlán, Tranchilol, Huejulua, Chichicastila, etc. Los indios de Sierra Alta aullaban y bramaban cuando el padre Roa se les acercaba,
Y bueno, pues él, con mucho empeño, cuenta Grijalva, que es el narrador de esta obra, quiso coger el agua en su fuente y hacer la herida en la cabeza declarando la guerra principal contra el demonio. Empezó a poner cruces en aquellos lugares más frecuentados por el demonio para desviarlo de allí y quedarse en la plaza, y así es como empezó a desarrollar su función. En Molango, ciudad de unos 40.000 habitantes, había un ídolo traído hace mucho tiempo de Meztiriclán, de nombre Mola, que era el principal de todos los ídolos de la zona, y en torno a su teocalli piramidal de 25 gradas, donde era adorado, había gran número de casas en las que habitaban los sacerdotes consagrados a su culto. Allí un día, en 1538, convocó el padre Roa a todos los sacerdotes y fieles idólatras, que se reunieron a miles, y sin temor alguno el santo fraile desafió al demonio, que por aquel ídolo hablaba con la voz cavernosa, y le increpó en el nombre de Cristo para que se fuera y dejara de engañar y oprimir a los indios. Y luego, desde lo alto del templo, rodeado de sacerdotes y sirvientes del ídolo, predicó a la multitud con palabras proféticas de fuego, hasta que en un momento determinado los mismos sacerdotes y sus criados arrojaron el ídolo por las 25 gradas para abajo, quedando de cabeza. Y enseguida el furor de los idólatras desengañados hizo pedazos al ídolo al que tantas víctimas habían ofrecido. Y esto, dice Grijalva, es la relación de los indios, que por tradición de sus padres lo refirieron, lo contaron como cosa indubitable, o sea, sin duda alguna. Una vez terraplenado el lugar, se construyó allí una capilla dedicada a San Miguel, el gran arcángel vencedor del demonio. Digamos de paso que no pocos de los muchos santuarios que en México hoy dedicados a San Miguel tienen en sus orígenes análogas circunstancias. Se fundaron pueblos, y en esos pueblos se construyeron huertas, y los indios vivían por el usufructo de las huertas. No podían ser enajenadas, sino que siempre se determinaba la perpetuidad de esas propiedades, en los que se encontraba el hospital, el Colegio de Santa Fe, para la conservación, mantenimiento y concierto de él y de su hospitalidad. Y los trabajos han de ser realizados por todos con toda buena voluntad y ofreciéndonos todos a su disfrute para que entre todos sea aprovechado. Eran suficientes 6 horas de trabajo, con lo cual se estipulaba el horario para que no hubiera explotación ni esclavitud alguna, sino que se regulaba, por decirlo así, lo que hoy consideraríamos jornada laboral. De esta guisa, pues se construyeron pueblos hospitales, es decir, en cada hospital un pueblo, de tal manera que Vasco de Quiroga escribe al Consejo de Indias pidiendo licencias para organizar pueblos de indios. Y en esos meses, escuchando tantas quejas de los indios, había conocido su mala situación, y teniendo siempre en cuenta la dignidad humana de los indios, escribe al Consejo proponiendo la creación de unos pueblos indígenas, una institución original que educara al indígena, así como lo que hemos dicho de los hospitales. Un día de enero de 1565 llega Tato Vasco, que es Quiroga, a la encantadora población de Uruapan, uno de los más bellos lugares de Michoacán, y él mismo había trazado el plano de sus calles
y canalizaciones de agua y había construido allí iglesia, hospital y escuela. A su iniciativa se debía también la especialización del pueblo en trabajos de esmaltes y lacas, y a él acuden aquel día sus diocesanos para besarle la mano y pedirle su bendición. Pero el buen vejecito de 95 años, que ya lleva 27 de obispo, se siente desfallecer, lo llevan al hospital del Santo Sepulcro, donde queda recluido allí. En una tarde de marzo entrega su alma al Creador, entre llantos y oraciones, y llevan el cuerpo en cortejo fúnebre a la catedral de Pascuaro, donde yace este gran renovador cristiano del mundo presente a la espera de Cristo, el Señor. Bueno, total que este personaje, Vasco de Quiroga, es la viva muestra de cómo la obra evangelizadora no estaba limitada a la evangelización, sino también a cubrir las necesidades perentorias, las vitales de los indígenas para satisfacer sus condiciones vitales y mejorarlas.